Ataque anfibio ruso en Odesa. Rusia habría comenzado la preparación de un ataque anfibio en la región de Odesa. Aunque los planes para la operación aparecen sujetos al más estricto secreto militar, las acciones recientes de las Fuerzas Armadas rusas en la región generan indicios claros de la preparación del ataque. De comenzar, efectivamente, la operación anfibia rusa en Odesa representaría una arriesgada apuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, y determinaría además, en el caso de éxito, la victoria final rusa contra Ucrania y contra la OTAN. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días desde Berlín, Alemania. Comenzamos la transmisión número 288 de Demoliendo Mitos en vivo con esta bomba, con este bombazo. Muchas gracias por acompañarnos, naturalmente, como siempre. Recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, con las suscripciones, las membresías, a través de nuestras cuentas en las redes, TikTok, Instagram, Facebook, naturalmente, también. Qué bomba, qué bombazo, pero efectivamente, a pesar del estricto secreto militar en las altas esferas militares y políticas rusas, evidentemente Rusia parece cocinando algo grande, algo gordo en la región de Odesa. Posiblemente, probablemente, un ataque anfibio contra la parte sur de la región de Odesa. No, Ezequiel, ¿cómo? Un ataque anfibio. La irrupción de los drones determinó el final de la guerra de posiciones. Este tipo de acciones militares aparecen en el pasado. La última operación anfibia de Ucrania en Krinky, ¿la recuerdan? Generó un desastre, representó una verdadera masacre sin el más mínimo sentido de soldados ucranianos frente a los drones rusos. Sí, cierto. Y en efecto, una operación de este tipo connotaría un riesgo grande, muy grande. Pero ¿por qué no? Y antes de rechazar nuestra hipótesis, nuestra apuesta analítica en este sentido, acompáñenme durante esta transmisión en la cual voy a presentar los indicios no publicados en ningún lado, no sacados en ningún otro canal, pero para quienes acompañamos día a día la situación política, económica y militar en Ucrania. En los últimos días aparecieron indicios claros de la preparación de algo grande y, ¿por qué no?, de una operación anfibia en 2026. Acompáñenme solamente con el beneficio de la duda hasta que presente mis argumentos. Después, si quieren, los rechazan. Pero comencemos efectivamente en Odesa con las novedades de los últimos días, por sobre todas las cosas a partir del día 13, cuando Rusia, vamos a recorrer el mapa y vamos a retroceder en el tiempo. Rusia, el pasado 13, hace ya una semana, el pasado sábado, justamente una semana atrás, comenzó en Odesa ataques aéreos sin precedentes, en el sentido de que ya no solo comenzó a realizar Rusia a partir de ese día ataques aéreos muy fuertes, efectivamente, contra Odesa y contra su infraestructura eléctrica, sino que además determinó el alto mando ruso
el ataque sobre objetivos portuarios e incluso sobre barcos mercantes, incluido un ferry. Todo esto lo presentamos aquí en su momento, pero lo vamos a recapitular rápidamente. El pasado 13, y recuerden que estoy presentando un montón de indicios de la semana pasada en adelante como prueba, como fundamento de nuestra hipótesis de la preparación de una ofensiva anfibia en Odessa. Bueno, semana pasada respondían a los ataques, ahí las imágenes de los ataques con drones, por sobre todas las cosas geranios, aunque no solamente. Evidentemente esos ataques respondían a los 2 ataques llevados a cabo por las fuerzas ucranianas, más concretamente por el SBU, los servicios de inteligencia. Hay los drones volando y el impacto en el puerto, novedad. Y por sobre todas las cosas, quiero presentar los argumentos y además el comentario de los videos, y no puedo todo a la vez. Presento primero los videos y aquí otra imagen espectacular. Esto lo sucedido aquel día con una de las centrales eléctricas. En este momento, Odessa presenta una situación catastrófica. Ya desde estos días comenzaron los cortes durante los cortes de electricidad, naturalmente, durante la mayor parte del día, pero a lo largo de los días subsiguientes, Rusia realizó más ataques y en este momento, en algunos lugares de Odessa, o bien aparecen a oscuras todo el día y toda la noche, lógicamente, o bien presentan disponibilidad del servicio eléctrico durante entre 2 y 4 horas al día. Atención a eso, recuerden eso. En una ciudad como Odessa, en Ucrania, si bien en el sur de Ucrania y por ende sin quizás las temperaturas de las regiones más al norte y más al este de Ucrania, un poquito más lejos esas temperaturas de la estepa ruso-ucraniana, sí, un poquito menos fría, pero aún así, entre 2 y 4 horas de electricidad y por ende de calefacción en Odessa. Recuerden que en esta zona del globo terráqueo la temperatura, incluso aquí en Berlín, en un invierno crudo, puede descender a menos 20 grados con tranquilidad. Con menos 20 grados sin la calefacción, el frío determina la muerte, sin más. La novedad, aquel sábado pasado, aparecía precisamente aquí, esta imagen espectacular. Y el año Ahora patlatmışlar zaten bak. iraní. Gidiyor bak, drone'a bak, patlayacak bak. Las personas hablando de otro barco, evidentemente, hablando de algún barco ubicado en la zona, filmando esto, por eso la distribución. El barco afectado, el ferry, transportando motores diésel fundamentales, precisamente. Patladı. Gemiyi patladı. Fundamentales motores diésel ante la destrucción de la infraestructura eléctrica. Y bueno, a partir de ahí el fuego, no en este video, sino en otro, conquistó por completo el ferry. Lo recordarán seguramente todo esto lo que estamos aquí el sábado pasado o el domingo pasado. La novedad, además de el ataque a la infraestructura eléctrica, el ataque también sobre barcos, sí, evidentemente en respuesta del ataque contra 2 barcos petroleros de la mal llamada flota en las sombras rusa,
ataques llevados a cabo por los servicios de inteligencia ucranianos. Después se rectificaron cuando generó la respuesta rusa miedito. Ahí rectificaron, no, nosotros nunca perpetramos ese ataque. Bueno, el video originalmente difundido incluso presentaba el logotipo de los servicios de inteligencia militares ucranianos. Obviamente lo perpetraron ellos. Pero aquel mismo día, y aquí sí comienzo el análisis de la posibilidad de una operación anfibia, aquel mismo día, el día 13 y el día 14, además de estos ataques tan fuertes contra las centrales eléctricas en Odesa, contra los barcos, contra los puertos, todos nosotros en esos días establecimos el foco ahí. Todos los analistas políticos, geopolíticos, militares establecimos el foco en eso. Pero por aquí abajo, apareció ese mismo día. Y nosotros aquí lo presentamos, pero como un video más, sin muchas referencias en ese momento. Apareció este video. Ese mismo día, por ahí una primera explosión, el fuego antiaéreo contra los drones, ahí visibles por lo menos en esta dos más un impacto en una zona costera, como de una playa, ¿verdad? Recuerdo que lo presentamos con Fernando Moragón, esto con un frío, y es raro, tan lejos de Odesa, ¿por qué esto? Paciencia. Ahora más impactos. Varios impactos. Боже, еще летят. Боже, их так много, это капец. Их ужасно много. Боже, там опять что-то взорвалось. El humo encendiendo ahí. Дурдом. Вот такое у нас утро. Y de nuevo el sonido de más, de otro enjambre de drones más cerca. Bien. ¿Qué acometieron estos drones? Y según informaciones posteriores, no solamente estos drones, 15 drones contra un solo objetivo, y según informaciones posteriores, 6 bombas Grom E1, estas básicamente bombas planeadoras, no muy distintas de las FAB, pero con un sistema no solamente de planeo, sino también de impulso, a partir de la combinación de este kit, este sistema de aletas agregado a las bombas planeadoras, con las cuales comienzan a descender planeando y pueden recorrer alrededor de 100 kilómetros. Bueno, aquí además acompañan este sistema con un sistema de propulsión de un misil ya existente, bastante simplón todo, como este sistema de aletas, pero esto determina una extensión aún mayor para el planeo, en este caso un planeo propulsado de estas bombas. Estas las bombas Grom E1. Rusia no realiza ataques masivos con estas bombas. Esto es una cosa ya más complicada que las propias bombas planeadoras, pero una vez más, estas bombas presentan la potencia de una bomba planeadora y un alcance adicional por las aletas y por la propulsión agregada en la cola de la bomba. Bueno, 6 de esas bombas y 15 drones Geranios. ¿Contra qué? Zona costera. Recuerdan, evidentemente, ese video hecho en algún lugar por aquí, ¿no? Uno viendo el horizonte en esta zona, después realizan un giro y sobre el horizonte hacia la izquierda, el norte evidentemente, por ahí aparecía una esquela de humo. ¿Qué cosa aquí? Ni más ni menos que un puente conocido como el puente de Satoka. Gran puente, importantísimo, atacado una vez más con 15 drones y 6 bombas. Y al día siguiente, este nuevo video, atención, con todos los impactos, estos
música por el copyright, por allí un barco ahí en las costas, hay un primer impacto, hay el puente más de cerca, esto filmado directamente de un geranio, otro impacto más. Tercer impacto. Cuarto. Quinto impacto. Ahí el sexto y el séptimo, aparentemente. Ahí el séptimo, efectivamente. Otro más. Ya el puente en llamas. Recuerden, un puente, y más aún de uno de estos puentes, un puente elevadizo, si no recuerdo mal, con la capacidad de tránsito automotor como ferroviario también. Bueno, ahí el número 9. Presentan una estructura de hormigón armado muy resistente y contra drones mucho más allá de la creciente capacidad explosiva de los drones, ya con 100 kilos en cada cabeza explosiva por lo menos de los geranios. Qué espectacular estas imágenes, tremendas. Además, el conteo de los ataques. 15 drones. Esto, una vez más, como siempre recuerda, por cierto, Fernando, la destrucción de un puente connota un esfuerzo ofensivo enorme, con muchas bombas. Bueno, sí, uno puede determinar la erradicación de un puente con un arma nuclear, sí, claro. Pero la destrucción de un puente solamente con artillería convencional o con bombas, bueno, genera la necesidad de un esfuerzo muy grande. Por eso 15 drones y el puente todavía en pie, pero evidentemente dañado. 15 drones más el impacto de estas 6 bombas. ¿Por qué lo importante de este puente y lo sorprendente inicialmente? ¿Por qué? Porque este puente determina por aquí, y efectivamente por aquí también las vías férreas, aquí en esta línea más oscura, este puente genera básicamente la conexión a través de esta autopista por aquí, la H33. Aquí una de las posibles conexiones, por un lado de Odessa y por el otro lado de todo el resto de Ucrania, ¿sí? Todo el resto de Ucrania, conectada con esta región, aquí, la parte sur de la región de Odessa, ¿sí? La región de Odessa presenta aquí el límite exactamente, una de las más grandes de Ucrania. Esta es la región de Odessa, atención. Aquí el límite, por aquí, y en esta zona también la zona sur, pero claro, dividida a la mitad por este estuario. Aquí, el Dniester. Esta reserva natural, el estuario del Dniester. Y por ende, como consecuencia de la existencia de este delta, este estuario del río Dniester y su desembocadura en el Mar Negro, las únicas 2 vías de conexión de todo el resto de Ucrania y por sobre todas las cosas de la capital de Odessa y una de las ciudades más importantes de Ucrania, aquí aparecen, entre otras, por aquí, ¿sí? En esta zona, a través de este puente dañado en este momento. En aquel entonces, claro, no podíamos determinar el significado de esto. Incluso después del primer video, el segundo publicado recién un día después, ¿sí? Unos ataques ahí en la costa, algo medio raro. ¿Por qué? Al día siguiente, este video de 15 ataques, la información de 6 bombas adicionales y uno de estos puentes. Sumado a ese mismo día, ataques contra Еще один летит. otro. Он прям над мостом, черный. А тікаємо! Так він Да летить он в на мост. мост. В мост летить. Вон начал, все, он начал падать, Всё, блядь.
Сука. Прямо в центр. Прямо в центр, диви. Есть, На попал. нахуй. Esa es la palabra Прямо в explicada el бок, otro бачиш, там día отсюда викидали. Fernando, no recuerdo mal, o algo así. Естественно, добралися до станції. Un insulto, una maldición. Суки такие. Hay en la parte final de estas vías férreas el ruido de... También el día 15 esto, ¿sí? No el 14, sino el 15, un día después. ¿Y qué cosa aquí? Oh, sorpresa, en un lugar, atención al lugar de este impacto, ¿no? Un lugar aparentemente intrascendente, zona sur de Odessa, lo importante de Odessa aquí, el frente bastante lejos, una cosa rara a la vista, así. Y de repente, si acompañamos con un poquito de acercamiento, de repente aquí el objetivo alcanzado, un puente del ferrocarril en la localidad de Sarata, el puente de Sarata. Por lo menos 2 impactos ahí. La misma vía férrea, la misma línea, aquí, atención, la misma línea proveniente del puente de Zatoka. Y comunicación, una vez más, con Odessa y con el resto de Ucrania. Con lo cual, atacado uno de los puntos de comunicación de la parte sur de Odessa y atacado un punto intermedio, también una suerte de nodo, superando este río. Aquí el Dniester seguramente también, u otro, quizás cometa un error. No, un rito, el río Sarata. Perdón por la burrada en términos de geografía. Bien, ahora todavía aparecería la posibilidad para los ucranianos del cruce hacia la zona sur de Odessa, por aquí, ¿verdad? Este atacado, este aquí también atacado, pero claro, todavía este lugar aquí disponible para el cruce. La autopista M15, importantísima, a través de la cual también pueden realizar el cruce de este delta, de este estuario, en una parte un poco más al norte. Aquí, evidentemente, menos profundidad de la desembocadura del Dniester, seguramente terrenos pantanosos, pero un poquito más asentados, evidentemente, en esta zona, ya en la frontera con Moldavia. Y, por cierto, debería haberlo presentado en el inicio, una región caliente por esto de aquí, obviamente, aquí en rojo, que aparece aquí en rojo. La región de Moldavia, conocida como Transnistria, región considerada como parte del territorio soberano moldavo, pero en realidad completamente autónoma y subordinada, aliada, políticamente alineada con Moscú, a tal punto que aquí, en la capital de esta región de Moldavia, Transnistria, por eso lo rojo marcado como ruso, aquí en Tiraspol aparece nada más y nada menos que una base militar rusa. ¿Sí? Una base militar rusa de la época soviética, nunca cerrada, en acuerdo con los moldavos, pero claro, cuando después Moldavia comenzó un giro hacia la OTAN, los propios transnistrios, aquí hablando ruso y no moldavo o rumano, ¿sí? El moldavo y el rumano, dos idiomas bastante parecidos, por cierto, 2 idiomas latinos, ligados a los idiomas una lengua romance, ¿sí? Como el español, como el portugués, como el italiano, etc. Bueno, los moldavos determinaron su soberanía y aparecen permanentemente en conflicto con las autoridades en Chisinau y más aún con Maya Sandu, la presidenta de Moldavia
pro-OTAN. Entonces, región caliente, aquí, ¿sí? Este cruce del Dniester, aquí, para la comunicación de la parte norte de la región de Odessa con la parte sur de Odessa y para la comunicación de toda Ucrania con esta zona. Pero no solo eso, sino que además estas vías, ¿sí? Una, la H33, mostrada antes, por aquí, después esta es la vía férrea, por aquí también la acompaña la autopista H33, o por lo menos la carretera, la ruta H33, y esta más importante todavía, la M16, además generan la conexión por aquí con el puerto de Reni y con Rumania. En España, Rumanía, en América Latina, Rumania. Lo llaman como ustedes quieran, lo mismo. Rumania, país de la OTAN y punto, por aquí, un poquito más grande. Y evidentemente una de las fuentes de abastecimiento de armamento de la OTAN. Y no solo de armamento, sino también de otros bienes críticos como el combustible, nada más y nada menos. ¿Y por qué la importancia de Rumania y del abastecimiento de Rumania de armas y de productos fundamentales para la vida en Ucrania, como el combustible? 60% del combustible de Ucrania pasando por aquí. ¿Escuchado eso, demoledores? 60% del combustible vendido en toda Ucrania pasando por aquí. ¿Por qué la importancia de Rumania, pero por sobre todas las cosas de esta región aquí, en el sur de la región de Odessa? Alguien podría responder, pero Ezequiel, qué exagerado. Si Rumania también aparece conectada con Rumania, ¿sí? Bastante caprichosa la geografía postsoviética. Aquí Rumania, aquí Moldavia, con Transnistria adentro está. Y efectivamente, Rumania presenta dos formas de conexión con Ucrania, por aquí arriba y por aquí abajo. Pero ¿por qué despachan las armas y despachan el combustible por abajo y no por arriba? ¿Por qué? Porque acá aparece nada más y nada menos que el puerto de Reni, puerto del río Danubio o Donau en alemán. Aquí en Alemania lo llaman Donau, en España lo llamamos Danubio. ¿Sí? Uno de los ríos más importantes de Europa, precioso. Hace un tiempito recordarán que recorríamos Budapest en septiembre, a orillas del Danubio, un río espectacular, el Parlamento húngaro ahí hermoso. Bueno, aquí en Alemania también comienza ahí si no recuerdo mal, en Baviera, el Donau también, un río, uno de los más caudalosos de Europa, un pedazo de río, por cierto. Y a través de este río y la posibilidad de el envío de barcos de calado considerable, una vez más, uno de los ríos más grandes de Europa, ahí eso precisamente genera la posibilidad del abastecimiento a través del puerto de Reni, del lado ucraniano, del combustible y de las armas provenientes de la OTAN por esta vía, por esta parte, por esta zona, por esta conexión en el sur entre Rumania y Ucrania en vez de por arriba, ¿sí? La existencia de este río, el Donau, viniendo de allá, y de este puente, y de este puerto, genera precisamente que todo lo que despachan de Occidente hacia Ucrania a través de Rumania lo despachen por aquí abajo y no por aquí arriba por falta de ríos y de puertos. Por acá arriba podrán, pero en camiones, no en grandes buques petroleros o en grandes buques cargueros o de contenedores.
Por eso la vital importancia de la conexión, en primer lugar de Odessa, pero en segundo lugar de toda Ucrania con Reni, ¿sí? La conexión con la OTAN, básicamente, con Rumania y a través de Rumania con el resto de la OTAN. Además, acá Transnistria y además Odessa, ¿sí? Nosotros, desde cuando comenzó la guerra y participábamos en Deutsche Welle, nosotros vaticinábamos entonces: Rusia querrá Odessa, conquistará Odessa si Ucrania no presenta una oferta de paz y de neutralidad antes, ¿sí? Si no comienza negociaciones. Lo establecíamos en aquel entonces, año 2022. Recordarán, ¿no?, cómo reaccionaban todos los otros invitados, otanistas, las moderadoras, etcétera, etcétera. No, qué locura, Rusia va a perder la guerra. Nosotros tranquilos. No, seguro que no. Y además querrá Odessa. Por ende, para Ucrania, cuanto antes las negociaciones, mejor. No, qué locura, a la guerra, a derrotar a los rusos hasta Moscú y más allá. Bueno, 4 años después, 3 años y monedas después, estamos presenciando el avance ruso hacia Odessa. Si quieren, después presentamos el porqué de la importancia de Odessa para Rusia, además de las cuestiones históricas, el significado geopolítico de aquí a futuro. Pero no quiero abandonar los argumentos en favor de nuestra hipótesis de una ofensiva rusa anfibia en preparación. Hasta ahora, afectados uno de los puntos de corte, un punto común de ambos caminos hacia Reni y hacia Rumania, pero todavía por acá no aparece nada. Estaremos equivocados, evidentemente. Día 16. Por cierto, aquí más videos sobre las consecuencias del ataque al primer puente, al de Zatoka. Atención. Destrucción de vagones y vías férreas, como así también el tendido eléctrico de las vías, como muestra de lo dicho recién, la importancia para el aprovisionamiento del resto de Ucrania con esto, ¿sí? Bueno, además, lógicamente, más ataques a Odessa directamente. Por aquí, este otro video mostrando, esto no necesariamente un ataque, un video mostrando cómo los ucranianos generan, o mejor dicho, despachan los cargamentos ferroviarios militares, como esos ahí vistos, junto con los cargamentos civiles, ¿sí? Ahí combustible y antes armas, ¿sí? El combustible, lógicamente, utilizado para todas las actividades, por sobre todas las cosas para las actividades civiles, pero al principio, ahí bien visible, el envío de armas. Y aquí la importancia de esta conexión ferroviaria, una vez más, a través de esta zona proveniente de Rumania y así de la OTAN, de toda Europa, ¿sí? Pero bueno, todavía pendiente un ataque acá. Si apareciese por aquí un ataque a este último punto de conexión, entonces ya estaríamos presentando argumentos bastante más sólidos, porque todos los puntos conectando esta región sur de Odessa con el resto de Ucrania, de repente aparecerían bajo ataque ruso. Sí, a ver, 17, 18, nada. Y otro video más de los ataques. Що в підстанцію в місті Арциз, що на Одещині. Жителі міста Infraestructura eléctrica precisamente en ese lugar intermedio, ¿sí? ¿Qué reparación podrán de eso, no? ¿Qué reparación podrán de eso? Completamente quemado. Además, nada sencilla, la reconstrucción de una central termoeléctrica, una central hidroeléctrica o una estación, una subestación transformadora o demás de distribución. Muy difícil la construcción, esos proyectos de años. Bueno, ¿qué clase de reparaciones podrán lo que van pudiendo, no? Bien. No, Ezequiel, estás equivocado. Ningún ataque. ¡Epa! Día 19, el día de ayer.
Día 19, el día de ayer, ataques donde aquí en este puente sobre el río Dniester, aquí en Mayaki. Atención, atención, atención. Las defensas antiaéreas, metralla antiaérea, altamente ineficaz, y ahí la explosión de uno de los drones. Según reportes, no solamente acometieron esto con un dron, sino con varios drones y aparentemente con 1 o 2 Iskander también, esto sin video, pero considerando el daño visible en el puente, si un dron geranio generó eso, mis respetos, y si un dron geranio generó esto, hormigón armado, pavimento arriba, la columna, la viga de acero, esa incólume todavía. Fernando machaca con esto siempre, la dificultad para la destrucción de un puente, y más de un puente soviético, construido con la idea de ataques, incluso de ataques nucleares, evidentemente. Por eso la viga esa, sosteniendo el puente, esa de metal, esa todavía sana, pero toda la capa asfáltica destruida, debajo hormigón armado destruido también. Si esto lo generó solo un geranio, mamita querida, el poder actual de los geranios. Sorprendente. Para mí, esto aparece más como algo más grande, posiblemente estos reportes de algún Iskander, quizás no, quizás simplemente los geranios, pero lo importante para nuestro argumento, finalmente, el último punto necesario para el completo aislamiento de toda esta región sur de Odessa, atacado y severamente dañado, ¿sí? Ataques acá en este puente, uno de los puntos de conexión, ataques acá y ataques acá en el nudo precisamente ferroviario de transporte de ambos caminos de trenes y de automóviles confluyendo aquí en Sarata, ¿sí? Según un reporte del día de hoy, perdón, yo un poquito entusiasmado porque van apareciendo, ¿no? Esto comenzó como una sospecha y después con el correr de las horas iban apareciendo nuevos ataques y confirmando nuestra sospecha. Por eso yo un poquito entusiasmado acá por esto. Podemos estar equivocados, podemos cometer un error. Ahora, que esto responde por lo menos a la planificación estratégica de un eventual escenario de una ofensiva anfibia, eso seguro. Que este plan, a partir de esto, y vamos a presentar incluso más pruebas, que este plan aparece en la mesa de Gerasimov e incluso en la de Putin, seguro. Que después Putin y Gerasimov vayan a convalidar esto, bueno, es otra cuestión. Acá deberán deliberar y determinar una decisión muy difícil, precisamente por lo dicho en el inicio. Con la irrupción de los drones, las grandes operaciones propias de la guerra de posiciones, las operaciones anfibias, incluso las operaciones aerotransportadas, ¿no? Los paracaidistas, todo esto desapareció. ¿Por qué? Por el monitoreo permanente de los drones sobre el escenario de batalla. Recuerden, 6.000 drones rusos, ucranianos menos, pero otro tanto también, todo el tiempo en el aire. 6.000 drones todo el tiempo en el aire, en tareas, obviamente, de ataque, ahora también de aprovisionamiento, 80%, según los propios ucranianos, el otro día en un reporte, en zonas como Minograd, antes en Pokrovsk, debido precisamente a la enorme cantidad de drones,
solo pueden despachar a zonas cercanas al frente, los últimos 5 kilómetros, los insumos necesarios militares y insumos alimenticios, el agua, los alimentos, a la zona de contacto, solo la están pudiendo despachar los ucranianos con otros drones, ¿sí? Por el aire y lanzados por arriba por los 6.000 drones revoloteando rusos. Entonces, claro, bueno, no cualquiera en esta situación determina comenzar una operación anfibia, la cual podría generar, como generó en el caso de la última operación anfibia ucraniana en Krinky, un desastre. Pero acá presenciamos una situación distinta por las características geográficas de esto, por la situación militar, por varias situaciones adicionales, ahora las podemos presentar. Pero mientras quiero presentar más videos, este es un video difundido al día siguiente. Atención a esto, a este video, sin audio. Este un video siguiente, ahí, pum, la explosión, al mismo puente. Y acá sí, primero, interesante, un ataque ahí, es un ataque con munición de racimo, ¿sí? En los alrededores. Y después la caída en el centro acá de lo que genera la sensación de un Iskander, por lo vertical, más que un geranio, ¿sí? Ahí la geolocalización y aquí el reporte de los fuegos, de que efectivamente esto tocado aquí. Un Iskander acá confirmado, sí, efectivamente. Y el anuncio, el día de hoy, de la suspensión del tráfico vehicular por completo por las reparaciones en este puente. Acá. Sí, un puente evidentemente menos fuerte que el otro, mucho menos grandote. Sí, ahora cerrado por completo. Más ataques en Odessa, lógicamente. Los rusos te van machacando a la vez todo el tiempo, ¿sí? A la vez que esta preparación, acá Odessa, completamente a oscuras, ¿sí? Esto el día de hoy, la noche de ayer más bien, ¿sí? Te van machacando, te machacan con dron, bomba, artillería. Y después los avances territoriales, ¿no? Bien. Entonces, recapitulando esto antes de recorrer un poquito más el resto del frente y recapitulando el argumento de la posibilidad de una operación anfibia. ¿A qué responden estos ataques? Bueno, sin dudas, los ataques en la ciudad de Odessa, como también en esta región, responden en cierta medida a los ataques de Ucrania contra los buques petroleros rusos de la mal llamada flota en las sombras, algo nuevo porque hasta ahora ambos países más o menos respetuosos de los buques mercantes. Bueno, comenzaron los ucranianos, respondió Rusia. En segundo lugar, obviamente, todo esto responde al objetivo del debilitamiento de Odessa, lógicamente, la destrucción de su infraestructura energética, de transportes y ferroviaria, automovilística, portuaria, sin dudas. También quieren los rusos, ya más específicamente con estos ataques a los puentes, aquí y aquí, quieren lógicamente la desconexión de Odessa y por sobre todas las cosas de toda Ucrania del puerto de Reni, sin dudas, y por ende quieren la desconexión del aprovisionamiento de la OTAN a través de Rumania y del Danubio, recorriendo Rumania hasta el puerto de Reni aquí, quieren evidentemente la desconexión de Ucrania de la OTAN a través de Rumania y del puerto de Reni. Sin dudas, eso también, tanto por las armas como por el combustible. Una vez más, 60% del combustible consumido en Ucrania lo despachan a través de este puerto.
Entonces, quieren evidentemente la escasez de combustible en toda Ucrania. Si no recuerdo mal por aquí, imágenes no puestas en este mapa de las filas en una estación a una estación energética. Qué lástima. Bueno, ese he visto hoy en otro lado, evidentemente, un video con las colas. Recuerdan que machacaban los fanáticos de la OTAN, las colas en las estaciones de servicio, en las gasolineras, en Rusia por los ataques ucranianos, y no presentaban imágenes ni nada. Bueno, hoy precisamente imágenes de Odessa, de largas colas de autos, de coches frente a las estaciones de servicio por la escasez de combustible en Odessa. Entonces, todo esto lo quieren también. Pero puede que, además de todo esto, todos estos objetivos de Rusia, la respuesta a los ataques ucranianos contra los buques petroleros rusos, el debilitamiento de Odessa, la desconexión de Ucrania con la OTAN a través de Rumania, la escasez de combustible en toda Ucrania, puede que también quieran los rusos generar la separación de esto para comenzar una ofensiva anfibia por aquí. Riesgosa, sí, pero en una situación distinta a la de Krinky, lugar en el cual lo podemos incluso, si me acompaña la memoria, Krinky, un pequeño pueblito, una localidad balnearia, veraniega, en la cual los ucranianos, ya hace más de un año y medio, en la famosa contraofensiva, comenzaron una locura de operación anfibia, cruzando con lanchas rápidas el Dnieper aquí. Y recuerdo que presentábamos todos los días por lo menos uno, sino más videos de los drones, incluso a la noche, con visión nocturna. Ahí comenzaron los drones con visión nocturna como una cosa masiva, en drones kamikazes. Machacaban y machacaban a los soldados ucranianos en esas lanchas. Acá Krinky, esta de aquí, ¿no recuerdan, no? Demoledores que, como no podían en otro lugar, en el puente Ivánivka más al sur, entonces recorrían en lanchas rápidas esto así, por este delta, y habían generado una pequeña cabeza de puente aquí, en esta localidad ahí ignota, los ucranianos, 5 casitas locas, acá un par de calles, a costa de miles de vidas. No podían, recuerdo que en los videos presentábamos los videos del descenso de las lanchas rápidas aquí en esta zona, y a veces no podían descender de la cantidad de cadáveres flotando en el agua de las lanchas anteriores, una cosa dantesca, horrible, pero querían una cabeza de puente acá, en este lugar, en Krinky, una estupidez. Pero acá presenciaríamos una situación distinta, porque esta zona acá aparece completamente aislada. Si generan efectivamente el corte aquí de esta región, los rusos podrían realizar un desembarco en una zona muy amplia, con dificultades, sí, pero sin una misión suicida. Una costa muy larga y un pedazo de Ucrania completamente aislado del resto de Ucrania, ¿sí? Con varios puntos de salida también. Deberían recorrer el Mar Negro rápido, sí. Claro, si no lo acompañan drones, si no lo acompaña personal más o menos cercano, difícil la cosa. Pero, información del día de hoy, demoledores y demoledoras de los servicios de inteligencia ucranianos, según ellos mismos,
comenzó en Transnistria la producción de drones y el reclutamiento. ¿Escuchado eso? En Transnistria, aquí arriba, esta región prácticamente rusa, comenzó la producción de drones y el reclutamiento, no para tareas militares directas, sino para tareas de apoyo militar. Con lo cual, cortando aquí, esto ya naturalmente aislado por el propio río Danubio. Voy a acomodar el mapita un poquito más arriba. Ahí. Cortando efectivamente. 1, 2, 3. Cortado esto. El Donau por aquí, cortando esta zona. Libre la posibilidad del desembarco aquí. Y con el apoyo de drones y apoyo militar desde Transnistria, incluso aquí, ¿sí? A la retaguardia de cualquier intento de contraofensiva ucraniana. Bueno, las cosas aparecen mucho más imaginables, ¿no? Información de hoy. Reclutamiento en Transnistria y producción de drones desde aquí, demoledores y demoledoras. Que este plan aparece en la mesa de Putin, de eso, puesta las manos en el fuego por eso, de eso seguro, absolutamente, 100%. Que lo vaya a querer, que lo vaya a determinar, que genere la luz verde, riesgoso. Ahora, si realizan la operación y la realizan con éxito, adiós Ucrania y adiós OTAN. Ganada la guerra, derrota total, absoluta, terminada la guerra ahí. Terminada ahí, listo. Chao. Chao. Y a partir de ahí, lo que quieren del resto de Ucrania. Por lo menos, y esto nosotros lo presentamos hace mucho tiempo también, los rusos muy probablemente vayan a querer toda la parte derecha, ¿no? Toda la Ucrania ubicada a la derecha del Dnieper, aquí, y muy probablemente, no, y muy probablemente sí, quieran Odessa y generar un corredor terrestre aquí, con Transnistria, considerando además también la sanción de Jersón, este pedazo Jersón, este pedazo aquí Jersón, esto ya declarado por la Constitución rusa como parte de Rusia, Jersón y Zaporizhia, eso lo he dicho por los rusos hasta ahora, Jersón y Zaporizhia. Bueno, ¿quién conquista militar o políticamente? Jersón hasta acá, el pasito hasta Transnistria, incluida Odessa, y generar además con eso, no solamente con ese corredor terrestre, no solamente la conexión de todo esto, sino generar además un tapón al futuro Estado de Ucrania con nacionalistas evidentemente ahí, cuanto más al este, nacionalistas ucranianos escritos con Z, más gente simpatizante de Azov, más gente rusófoba con odio por Rusia y con la idea de Ucrania en la OTAN, en la Unión Europea. Bueno, lo de la Unión Europea Rusia no lo rechaza, pero lo de la OTAN, lógicamente sí. Y si efectivamente generan, después del final de esta guerra, una división de Ucrania, esto para Rusia y esto aquí, la futura Ucrania, sin Zaporizhia y sin Jersón, bueno, poder determinar aquí la existencia de un tapón para Rusia, para este Estado, de manera de generar un Estado fallido, un Estado sin salida al mar Negro, o con salida al Mar Negro administrada a través de
los puertos en este área, tanto en Jersón como en Odessa, administrada por los rusos. Bueno, eso presenta una importancia importantísima. Perdón por la redundancia, una importancia vital para el futuro, porque esa salida al Mar Negro y a los mares del mundo después, aquí a través de, lógicamente, del estrecho en Istambul del Bósforo, no lo voy a recordar, la salida a los mares del mundo, si eso controlado por Rusia, si esa futura Ucrania, un estado sin salida al mar, no va a generar más problemas. Si por el contrario esa futura Ucrania presenta viabilidad económica, de aquí a poco, quizás no con Trump, lógicamente, el próximo presidente de Estados Unidos, los líderes europeos, todos ellos quieren más guerra con Rusia a través de Ucrania, con lo cual tarde o temprano van a reactivar ahí el conflicto. Por eso la importancia de Odessa. El plan en la mesa de Putin. Y abandono el argumento ahí y presento un par de cositas de los combates, de la línea de contacto del día de hoy. 2 o 3 cositas importantes. Uliáipole, última parte, último refugio defensivo de Ucrania en esta zona sur. Una vez tomado aquí Uliáipole, ya comenzaron la penetración de la ciudad, de ahí a Orejov. Y una vez tomado Orejov, agarradas toda esta zona prácticamente sin defensa. Orejov atacable por la retaguardia, una vez tomado aquí Uliáipole. Y de ahí un frente de ataque hacia Zaporizhia por el sur. Generan además, paulatinamente, los rusos un frente también por aquí. ¿Sí? Y todo esto sin defensas. Esta es la última línea defensiva de las defensas fuertes de Ucrania, preparadas desde 2014. Imágenes de más espectaculares que esta. Esta no podemos por un poquito. Esto de ayer, por eso. Aquí, ahora sí. Aquí la penetración de Uliáipole, por aquí y por arriba, rodeándola. Aquí imágenes registradas. Imágenes de hoy, ahí soldados rusos sigilosamente avanzando con, obviamente, en la oreja uno de estos, o bueno, una forma de comunicación, escuchando del operador de drones con esta cámara mirando y monitorizando la situación. Hay algo metido en ese edificio de placas, soviético, de la arquitectura soviética, y ahora vamos a presenciar el resultado de esto, ¿no? Bastante tranquilos los soldados rusos, de alguna manera como ya limpiando la zona, por lo menos hasta ahí. Bastante tranquilo todo. Y ahí el resultado de quizás una mina metida ahí. Esto ya con más aspecto de una operación de limpieza, ¿no? De captura de la ciudad, por lo menos por lo tranquilo de los soldados, ¿no? Muy bueno, esto sin música en Uliáipole, al sur. Ahí otra vez los soldados rusos recorren nuevamente. Uliáipole, esta es la situación. Importantísimo. Más arriba, bueno, bombardeos por todos lados. Importante de aquí. Prácticamente el cierre de la bolsa de Minograd por completo y la toma de Minograd, prácticamente, ¿no? Minograd, recuerden, la ciudad aledaña de Pokrovsk. Aquí Pokrovsk, aquí Minograd, un poquito estirada, con una bolsa ya cerrada, y los soldados de ahí, a pesar de la oferta de rendición de Rusia, combatiendo hasta la muerte por orden de sus superiores, de Zelensky desde Kiev, muy cómodamente. Sí, Zelensky en Kiev, quizás según muchos rumores en Polonia, en realidad él simulando su estadía o su residencia en Kiev,
la orden de presentar resistencia, de no capitular, de el combate hasta la muerte en una zona ya completamente rodeada, sin ningún sentido. Esto acá, ningún heroísmo en esto, ¿no? Un soldado muerto porque sí, sin ningún sentido, no genera ningún beneficio en términos militares. Si un soldado carece de posibilidades de éxito o de resistencia, ¿cuál es el sentido? La lucha hasta la muerte. Si hubieran abandonado antes esta zona cuando todavía podían, bueno, pero no, determinaron que no. La permanencia aquí hasta una muerte sin sentido y retrasarán un poco la definición de esto. Que Zelensky pueda en alguna de las reuniones ahora, en las reuniones el otro día, en Berlín con los líderes europeos, con Witkoff y con Kushner, el yerno de Trump, en las negociaciones, que pueda ahí en algún discurso, en alguna negociación, presentar a Minograd como aún no tomada por los rusos, a costa de miles de vidas. Qué estupidez, qué estupidez. Aquí imágenes, con mucho cuidado, por quizás saca alguna imagen truculenta. Imágenes de limpieza de las distintas casas, graneros, eso aparentemente como una especie de granero, de establo. Ahí los soldados rusos de casa en casa recorriendo. Esta es la velocidad original del video. Bueno, un poquito más lento, porque esto es muy rápido. Si no recuerdo mal, en algún momento presentan la bandera rusa, el izamiento de la bandera rusa. Esta es una tarea muy riesgosa. Si alguien ahí saludando a un civil, una persona ahí recibiéndolos, saludándolos, la mano. Nos acompaña. Si alguien ha apostado ahí escondido esperándolos, bueno, esto es muy riesgoso, pero bueno, esta es parte de la guerra, ¿no? Recorrer casa por casa, en el caso de resistencia, el combate, casi cuerpo a cuerpo. Ahí al final. Dado por limpiado, peinada la zona, bastante destruida, no tan destruida, ahí todavía humo de los combates, por sobre todas las cosas, sí, de los ataques rusos aéreos, ¿no? Destrucción, aunque no esos paisajes lunares como en el inicio de la guerra, cuando antes de los drones, antes de la masificación de los drones, la artillería convencional realizaba el trabajo de ablande. Bueno, ahí tomado este último barrio, por llamarlo de alguna manera, este último distrito, antes del centro final, y la estación, si no recuerdo mal, por acá la estación central de Uliáipole, esta de acá. Bueno, de aquí a poco terminado el asunto. Por otro lado, algunas declaraciones muy interesantes de Lukashenko, el presidente bielorruso, sobre la entrega y la implementación final de los misiles Oryezhnik en territorio de Bielorrusia, ¿sí? La colocación de los Oryezhnik allí, algo verdaderamente muy, pero muy importante. Iba a presentar, qué tarde ya, iba a presentar el discurso entero, pero bueno, ya bastante larguito el discurso, lo podemos presentar mañana con Fernando por algunas declaraciones muy interesantes de Lukashenko sobre el significado de estos misiles Oryezhnik rusos puestos ahora en territorio de Bielorrusia, con la capacidad de ataque contra el territorio europeo en cuestión de a los países bálticos en un minuto más o menos, con un Oryezhnik.
todos recuerden, Oryezhnik, hipersónicos, ¿sí? Con capacidad nuclear, pero solo el misil sin la cabeza explosiva, como la vez pasada, como en el único ataque llevado a cabo hasta ahora con Oryezhnik, por energía cinética, por la velocidad del proyectil, el único de estas características, un misil de rango intermedio, hasta 5.500 kilómetros de alcance, solo por energía cinética, por la velocidad, generó en su primera utilización una destrucción tremenda con explosiones y fuego durante 3 días en una fábrica militar en Dnipro, si no recuerdo mal. Ahora también en Bielorrusia, como resultado de la colocación de misiles nucleares Tomahawk en Alemania. Comenzaron los alemanes o los estadounidenses en la OTAN, después el ataque a la tríada nuclear rusa, y Putin determinó, bueno, si ustedes quieren esto, nosotros vamos a responder, colocando misiles también, apuntando para el lado de ustedes. No lo comenzaron los rusos, lo comenzó la OTAN. ¿Qué necesidad? ¿Por qué no un acuerdo, quitado los misiles de la OTAN, los Tomahawk nuevos en Alemania, los misiles en la base de Polonia, en la de Rumania, quitados los de Rusia, de Bielorrusia? Diplomacia, acuerdos, un mundo un poquito menos al vilo de un holocausto nuclear. Lo lógico, ¿no? Lo que debería acometer una especie civilizada y no nuestra especie humana tan bárbara y tan poco humana. Muchas gracias, por cierto, a Guillermo Néstor Soler. Muchas gracias, Guillermo Néstor Soler, 8019. Reactivamos las membresías después de un problema con YouTube. Bueno, por eso a los miembros de antes, por favor, acompáñenos nuevamente otra vez con el clic en el botón de miembro, ¿no? De unir, únete, unite, no recuerdo el nombre del botón, la leyenda del botón, el botón para las membresías. Eso nos ayuda mucho, así que por favor, demoledores, ayúdenos de esa manera. Por aquí, Argento Ceniceni, muchas gracias. Argento Ceniceni desde México. Muchas gracias, Argento. Y por aquí, Pesci77, gran información. Ezequiel del Río Danubio, saludos. Pesci nos acompaña siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana nosotros con Fernando Moragón, como todos los domingos. En un rato, en 40 minutos, comienza el programa de Juan Antonio Aguilar. Ahora mismo vamos a generar la sesión. Todavía no la generamos, la portada y ya todo listo. Todavía no aparece publicada la sesión, pero ahora la vamos a generar. Y mañana, naturalmente, también, después de la charla con Fernando Moragón, a las 9 del horario europeo, del horario español, como siempre, Santiago Martínez con su programa en DMP Geopolítica. Muchos cambios, pero muchos cambios para el año próximo. Demoledores y demoledoras, entre otras cosas, el fin de las transmisiones en DMP, algo ya anunciado, pero muchos cambios aquí en Demoliendo Mitos de la Política. Fernando Moragón y Juan Antonio Aguilar van a realizar, como hasta ahora, van a realizar sus programas individuales de ellos con total libertad en este canal. Además de acompañarme a mí, como siempre, a lo largo de la semana. Pero además muchas cositas planeadas, novedades muy interesantes. Solo así, solo como anticipo, ¿sí? Sin spoilers, solo mencionado. Bueno, demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Un abrazo y recuerden ahora la transmisión en un ratito de Juan Antonio Aguilar y nosotros hasta mañana. Chao.